Son muchas las historias en Venezuela que hablan de corrupción. El caso que les voy a mencionar el día de hoy tiene que ver en cómo una planta de papel higiénico que debía operar en Venezuela bajo un modelo mixto entre el Estado y una cooperativa de la clase obrera de la que tanto se ha jactado el régimen, al final pasó a ser propiedad de una desconocida empresa privada. O sea, ni la agarró el Estado, ni la trabajaron los obreros. ¿Quieres tener más información al respecto? Quédate conmigo hasta el final y como siempre te traeré todita la información, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, seleccione la opción todas y si te gusta el trabajo que hacemos, regálame un dedito arriba antes de comenzar. Perfecto, vamos con la noticia. La historia comienza en el mes de julio del año 2016. Los trabajadores de la planta Kimberly-Clark en Maracay tenían derecho a fantasear con un soviet. La transnacional acababa de abandonar el país entre gallos y medianoche y el gobierno de Nicolás Maduro, conocido como el Bobo de Cúcuta, tomó las instalaciones para gestionarlas con un modelo mixto entre el Estado y la clase obrera. Hoy, a 6 años de distancia, todavía les cuesta recapitular cómo terminaron siendo mano de obra barata en una maquilla que produce a media máquina, solo para proveer a un inversionista desconocido. 6 años después, en la planta solo funcionan 4 líneas, cumpliendo a rajatabla la cartilla de la ineficiencia chavista, pues la producción realmente nunca levantó, ni bajo el control del Estado, y mucho menos bajo el poder comunal, tras aquella oferta que los trabajadores serían los grandes administradores y beneficiarios de la toma. De hecho, el día de hoy, la planta está prácticamente reducida a la categoría casi de maquiladora, y las ganancias quedan en manos de un empresario cuyo nombre es Luciano Santos Queros. Este personaje es un personaje de origen brasileño con una edad de 33 años. Así es, señoras y señores, un joven de 33 años llamado Luciano Santos Queros es el dueño final de Kimberly-Clark en Maracay. Registró en el 2014 su emprendimiento venezolano llamado Importadora y Distribuidora Luciano. 3 años después, en sociedad de Aronis Pájaro Mercado, registró papeles Lucianos, con sede en la zona industrial Santa Cruz, también en Maracay. Santos Queros explica que siguió los pasos de una hermana que se mudó a Venezuela a comienzos de la década de 2000, desde su Sao Paulo de origen. Según se pudo comprobar en el registro de comercio de Brasil, Santos Queros venía de ser socio accionista de una agencia de turismo. Una certeza muy poderosa tuvo que arrastrarlo hasta Venezuela. Aún así, con ello contrariaban los augurios de las turbulencias políticas y económicas que estaba sufriendo la revolución chavista. También debió superar un incidente judicial del que quedaron rastros documentales. En julio del 2011, Santos Queros denunció a un funcionario del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Lo denunció ante la Fiscalía, según su testimonio, porque este funcionario pretendió extorsionarlo con 100,000 bolívares, cerca de $11,000, de acuerdo con la tasa no oficial para la época. La paradoja fue que Santos Queros estaba siendo investigado, como señala el expediente conservado en el archivo del Tribunal Supremo de Justicia, por tener supuestamente documentos falsos. Unos funcionarios me abordaron y me dijeron que mi cédula era falsa
fue horrible, pero pasé la página. Se determinó que ellos estaban extorsionándolo, que los papeles estaban correctos. El Servicio de Migración Administrativo, Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, me validó el documento hasta el día de hoy, aseguró. Superadas las barreras de entrada, solo sería en el año 2017 cuando Luciano Santos Queros encontró un pasadizo a la fortuna en la llamada toma de Kimberly Clark. El caso de Kimberly Clark no fue una expropiación clásica del chavismo, de aquellas en las que por orden presidencial y sobre base a ciertos criterios políticos, una planta X era tomada sin ningún tipo de negociaciones. En este caso, la del 9 de julio del 2016, la directiva de la empresa en Venezuela anunció el cese de operaciones debido al hundimiento en la producción por efecto de la inflación, control de precios, inseguridad jurídica y sobre todo y más importante por la falta de materia prima. Todo ello a pesar de que en mayo de ese año el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales había declarado solvente a la empresa en una constancia firmada por su presidente de aquel entonces, Carlos Rotondaro. Legalmente y hasta hoy lo que hay es una ocupación. La transnacional de origen estadounidense fue la que fabricaba marcas de pañales como Huggies y Scott para el mercado nacional. Tenía décadas en nuestro país, una historia con inicio en la fusión de varias empresas como Benequín, compañía anónima, y Papeles Guaycaipuro, compañía anónima, en los años 80. Para los trabajadores que siguieron en la planta tras la ocupación, resulta inevitable cotejar las condiciones de una y otra era. Teníamos uno de los mejores contratos colectivos del Estado Aragua y de Venezuela en ese momento. La empresa peleó para que se aumentara el precio del bulto de papel porque estaba bajo el control de precios y tenías que pedir permiso. Resulta que después de tanto que se exigía a la transnacional no aumentes, sí se aumentó cuando apenas lo tomó el gobierno, recuerda uno de los empleados, quien pidió obviamente que se le resguardara su identidad, ya saben por qué. En los días posteriores a la toma, el gobierno de Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, anunció la conformación de una junta administradora especial que estaría integrada por trabajadores y por un emisario gubernamental, al que denominó autoridad única. El primero en este cargo fue José Gregorio Hernández, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. También como la lugarteniente estuvo la diputada Eglé Sánchez, también del PSUV. A la dupla, a este par de personajes, se le encargó reflotar la producción, meta que hasta el día de hoy no ha podido ser alcanzada por nadie. La toma de la planta y el nombramiento de las autoridades ejecutivas coincidieron con la asignación de $22 millones. También se le cambió el nombre de la empresa. De Kimberly Clark pasó a llamarse luego Cacique Maracay. Para reanudar la producción en forma, la flamante empresa socialista tuvo que hacer en 2017 buscar materia prima. Sus proveedores fueron Smurfit Kappa, otro jugador importante del mercado global, también con décadas de historia en Venezuela, y un debutante aparentemente salido de la nada, Papeles Lucianos. A Luciano Santos lo escogieron como aliado comercial o estratégico. Él sí ha hecho reuniones con los trabajadores, él sí ha tenido asambleas, pero no ha participado en actos públicos de lleno. Añade otro trabajador que también pidió que se guardara su nombre para esta investigación. Así lo confirmó también el mismo Santos Queros, y detalla que aunque sin revelar nombres, que el puente entre él y la junta administradora fue un proveedor común. Luego él mismo se convirtió en proveedor de pulpa, de papel y de químicos. En el año 2017 ellos, la junta administradora, empezaron a buscar empresarios que pudieran prestar apoyo
a esta empresa porque no habían logrado aumentar ni un solo papel higiénico en la producción. Entonces aparezco yo ahí porque tenía en Valencia una fábrica de conversiones de servilletas y de papel higiénico industrial, importadora y distribuidora LS, compañía anónima, que nació cuando comenzó la escasez de papel en el 2014, dice Queros. Hasta entonces, Santos Queros era un personaje desconocido. De hecho, todavía lo es en alguna medida, hasta para sus colegas del sector industrial. Una fuente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua, también con identidad reservada, añade sobre su ascenso. Dijo: no tenemos ningún dato de esa persona, no sabemos de dónde viene, sabemos que ha construido galpones, que sus productos están en el mercado, pero más de eso no sabemos nada. Estos señalamientos aluden a la expansión empresarial de Luciano Santos Queros en Venezuela. Se corresponde con dos hechos que constan en un documento mercantil de la empresa. La primera fue la apertura de la oficina de papeles Lucianos en Caracas en diciembre del 2018. La segunda es en el 2020, el cierre de la sucursal de la zona industrial de Santa Cruz, con la apertura de una nueva sede más amplia y moderna en la zona industrial de San Vicente, también en Maracay. La mudanza para este sector tuvo además una motivación estratégica que fue y es la cercanía a un par de cuadras, concuerdan los trabajadores consultados en el centro de distribución de Cacique Maracay. Su interés por el negocio del papel surgió, comenta, mientras conversaba con conocidos en Brasil dedicados a ese ramo. Al comienzo, para la empresa en Valencia importaba el papel desde ese país. Pero eso cambió, según él mismo confirma, con su participación en la factoría ocupada por el gobierno venezolano. Cuando aparece Kimberly, mi beneficio era que yo ya no tendría que importar bobinas, y así no tener que hacer ese flete que era muy alto. Básicamente me ofrecieron un servicio de maquila y así se hizo. Pero Luciano Santos Queros relata que a partir de allí hubo una historia de degradación de sus relaciones con las autoridades de la antigua Kimberly Clark. Fueron de la cordialidad a la hostilidad, según su versión. Así pasa a revista a las sucesivas autoridades únicas. Con José Gregorio Hernández entre el 2016 y 2019, amigable, siempre tuvo la visión de la producción y de cómo manejar puestos de trabajo. Con Carlos Andrés Marín Montaña, del 2019 al 2020, con él era cuestión de tiempo que, si no había un cambio radical, llegaría a donde llegó. Entregó una empresa quebrada. Con Juan Pablo Mata Cedeño, terrible, literalmente Mata no logró hacer nada por ningún lado. Con la diputada oficialista Egle Sánchez, quien formó parte de la Junta Interventora, tilda la relación como distante y básica. Igualmente con el exgobernador de Aragua y con el exministro de Industria, el capo Tarek El Aizami. Dijo: con él nos reunimos en dos oportunidades, con otros empresarios también, para llegar a un acuerdo de precios, donde participamos todos en la industria. Eso fue importante porque se rompió el ciclo de querer imponer precios y no negociarlos. Este último fue, por cierto, una de las causas que descalabró a Kimberly Clark, como adujo la empresa al momento de cerrar operaciones en Venezuela. En todo caso, identifica como una falta de origen que propició el bajo rendimiento en la etapa de la ocupación, algo que ha sido a la vez una política del chavismo. Se trata de nombramientos en puestos claves y cercanías políticas. Bien, lo que quiere decir en este personaje, en esta investigación, es que una empresa que fue prometida a los trabajadores no sirvió. Y en resumen, las 4 cabezas que han tenido, inclusive la presencia del ministro chavista, el capo Tarek El Aizami, no sirvieron para nada. Con esto recalcamos, señoras y señores, una y otra vez, que el socialismo del siglo XXI solamente le sirve a aquellos que en vez de tener materia gris en la cabeza, tienen nada más que materia fecal, porque no saben cómo les va a funcionar. Así que quien está pensando que en el socialismo algo puede dar resultados, están equivocados.
Este es mi mensaje, mi conclusión. Dime tú qué piensas. Un abrazo rompecostilla. Lo quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Dedito arriba. Déjame tu comentario.